Se ve que si se está grabando, se ve el botoncito de grabación, ¿sí? Bien, en esta mañana les doy una cordial bienvenida también por parte mía como maestra de la Sociedad de Socorro y esta oportunidad también con el Quórum de Élderes, quienes estamos conjuntamente en esta clase en la cual se llama Calla, enmudece, ¿no? Quien lo dirigió la hermana Lisa Hartness, primera consejera, presidencia general de la primaria en la conferencia de octubre del año pasado, ¿no? Del 2020, ¿no? Ella dice: el Salvador nos enseña cómo sentir paz y calma, aun cuando los vientos soplan con intensidad a nuestro alrededor y las enfurecidas olas amenazan con hundir nuestras esperanzas, ¿no? Eso es lo que ella quiere darnos como mensaje el día de hoy, que a pesar, ¿no?, de las adversidades, los momentos difíciles que podamos nosotros estar pasando, si nosotros confiamos en Él, podremos sentir paz y calma, a pesar de esos vientos huracanados, ¿no? La hermana cuenta de que cuando sus hijos eran pequeños, les gustaba ir a un lago cercano a la casa, con familia, y disfrutar, ¿no?, de un día bonito en familia. Y una tarde, todos los, ¿no?, a los niños se pusieron, dice, chalecos salvavidas para saltar del muelle al agua. Y igualmente le puso a su hijita menor, y ella estaba, todos se lanzaron, ¿no?, al lago, y ella los estaba mirando, ¿no?, vacilando si también salto o no salto, ¿no? Y hasta que tuvo el valor de saltar, ¿no? Y se tapó, pues, ¿no?, la nariz con una mano y saltó. Y como estaba con el chaleco salvavidas, inmediatamente salió a flote. Pero ella entró en pánico al estar en contacto con el agua, ¿no?, del lago, y empezó a gritar: ayúdeme, ayúdeme, ¿no? Y aunque en verdad, pues, su vida no corría en peligro, porque estaba puesta, pues, el chaleco salvavidas, ¿no? Y pues, la protegía de que se pudiese ahogar y hundir, ¿no? Ella flotaba tranquila, ¿no? Estaba a salvo, ¿no? Pero ellos en ese momento, al ver que ella decía: ayúdenme, sálvenme, ¿no? Ayúdenme, ella, pues, la mamá o el papá pudieron haberla tomado, ¿no?, en sus brazos y sacarla para que ya no tenga más temor, ¿no? Pero ellos sintieron, ¿no?, de que debería, ¿no?, debería ella quedar allí porque no necesitaba ayuda, ella estaba a salvo, ¿no? Entonces, ya cuando vio, ¿no?, de que ya ella quería salir, bueno, ¿no?, entonces a ella misma subió, ¿no?, al muelle, ¿no?, y ellos le envolvieron en una toalla seca y ellos le felicitaron por el gran valor que ella mostró en ese momento, ¿no? Algo semejante, ¿no?, sucedió con los apóstoles de Jesús, ¿no?, cuando él estuvo aquí en la tierra, ¿no? Marcos, ¿no?, dice, ¿no?, lo siguiente: otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se reunió de él mucha gente. Era tan numerosa la multitud que Jesús entró en una barca y le habló desde ella. Enseñó todo el día por parábolas a las personas que estaban sentadas en la orilla. Y aquel día, cuando anochecía, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, partieron de la orilla y emprendieron el recorrido para cruzar el mar de Galilea. Jesús halló un lugar en la popa de la barca, se recostó y pronto se quedó dormido. Poco después se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores experimentados y sabían cómo manejar una barca en una tormenta. Ellos eran sus discípulos, en quien él, ¿no?, Jesús, confiaba y en quienes amaba. Habían dejado su oficio, sus intereses personales y sus familias para seguir a Jesús. Su presencia en la barca era evidencia de la fe que tenían en él. Y ahora la barca estaba en medio de una tempestad y a punto de hundirse. No sabemos cuánto tiempo lucharon, ¿no?, estos discípulos mientras que estaban en la barca para mantenerse a flote en medio de la tormenta, ¿no? Pero despertaron a Jesús con algo de pánico en voz diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Lo llamaron Maestro, cual él es, también es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio.
Desde donde se encontraba en la barca, Jesús se levantó, reprendió al viento y al enfurecido mar, le dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Siendo siempre el maestro de maestros, Jesús enseñó después a sus discípulos mediante dos sencillas y amorosas preguntas. Él preguntó, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Dónde está vuestra fe? Hay una tendencia terrenal hasta una tentación cuando nos encontramos en medio de pruebas, problemas o aflicciones. A clamar, maestro, ¿no tienes cuidado de que perezca? Sálvame. Incluso José Smith clamó desde una terrible cárcel. Oh Dios, ¿dónde está y dónde está el pabellón que cubre tu morada? Bueno, todos nosotros, ¿no? Sufrimos, ¿no? De problemas y adversidades. A ver si hay alguien aquí que es libre de todo problema, que levante la mano. A ver, no veo ninguna mano levantada y yo las agacho más para abajo. Porque todos tenemos problemas y adversidades, ¿no? Y cuando nosotros nos encontramos ante esta adversidad, ¿qué es lo que nosotros solemos hacer? A ver, Hilda, dime, cuando estás ante una adversidad, un problema, una dificultad, ¿qué es lo primero que sueles hacer? Lo primero es que acudo a Dios. Digo, no, Dios mío, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿por qué? Entonces, siempre la palabra Dios está en primero para todos, ¿no? Y sea, por ejemplo, un caso muy, muy triste, también decimos, Dios mío, por favor, que no sea de gravedad, si una persona lo sánalo. Acudimos inmediatamente a nuestro Padre Celestial. Muy bien, ¿no? Y Entonces, lo cuando primero estás que, ahí también. lo primero que solemos hacer todos es una oración, ¿no? Eso es lo que nos dejas entender, ¿verdad? Y algún momento, cuando has estado en todo ese problema, esa prueba, y has orado y le has pedido a tu Padre Celestial, ¿no? Ayúdame, ¿no? Y de pronto, pues en ese momento, como que todo sigue normal y como que no sentimos que Él aparece en nuestras vidas. Algún momento te has amedrentado, te has sentido en ese momento sola o has dicho, uy, mi Padre Sí, Celestial no me ha hermana. escuchado ahora. Justamente cuando uno tiene conocimiento de las cosas de Dios, yo me acuerdo cuando mi esposo falleció, yo estaba en el hospital, entonces dije, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Dios mío, por favor? Oraba al Señor, pero había algo que me tranquilizaba también, ¿no? Había una paz que sentía, me decía, no, pero si yo sé que si pasa algo, yo voy a volver a encontrarme con Él. Entonces, eso era lo que me levantaba los ánimos, me daba fortaleza para seguir adelante. Así es, hermana. Muy bien, no vamos a tener muchas oportunidades, pruebas muy difíciles, en la cual parece que como que Dios no nos escucha nuestra oración, ¿no? Como también le pasó a José Smith, ¿no? Cuando estaba en la cárcel, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? Eso solemos decir cuando nos toca, pues, esos problemas, esas adversidades muy fuertes de sumo dolor, ¿no? Como en tu caso, el tener la triste, ¿no? Partida de tu amado esposo, ¿no? Y en algunos de nosotros, en otras ocasiones, ya sea de forma laboral, económica, familiar, ¿no? O una crisis emocional de nosotros mismos, ¿no? Rogamos y suplicamos a Dios y a pesar que sabemos que Él nos va a atender, pues pensamos que no nos está escuchando y que estamos solos, ¿verdad? Gracias, Silvita. Bien, ciertamente, ¿no? El Salvador del mundo dice, entiende nuestras limitaciones terrenales, ya que Él nos enseña cómo sentir paz y calma, aun cuando los vientos soplan con intensidad a nuestro alrededor y las enfurecidas olas amenazan con hundir nuestra esperanza. ¿Quién de nosotras a veces o nosotros no ha perdido la esperanza ante un caso así muy difícil, ¿no? De gravedad, ¿no? Porque a veces es natural, ¿no? Y a quienes demuestran tener fe, como la de un niño,
o hasta un poco de fe, Jesús los invita diciendo, venid a mí, creed en mi nombre, aprended de mí y escuchad mis palabras. Con ternura les manda que se arrepientan y se bauticen en su nombre, que se amen unos a otros como Él los ha amado y que siempre se acuerden de Él, ¿no? ¿Por qué se nos pide que tengamos la fe como un niño? A ver, me gustaría que Lina, que tiene, ¿no?, sus hijas, su hijita todavía aún pequeña, y también, bueno, pues tiene dos hijas, ¿no? Y ahora ya pues está, la mayor está más grandecita, pero dime, Lina, ¿tú has podido en alguna oportunidad ver o sentir la fe de tus hijas cuando hacían una oración o cuando pasaba un problema y ellas decían de que Dios les escuchaba? Pues sí, hermana, siempre cuando ellas van a dormir o de repente cuando ellas se sientan, de repente cuando algo se les pierde y no encuentran, yo le digo, haz una oración, ¿no? Le invito a que haga una oración, o Grisel, como ya sabe, ella entra en desesperación, dice, no, mamá, voy a hacer una oración. Y yo siento que ellas reciben una respuesta de tranquilidad, ¿no? Y igual que Casey, a la muy pequeña edad que tiene, también me ha dicho, mamá, Dios me ha escuchado, y eso me llena mucha alegría que ella puede sentir eso. Bien, gracias. Muchas gracias, Lina. Entonces Jesús nos consuela, ¿no? Diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces será necesario muchas veces tener la fe como nuestros pequeñitos, ¿no? Puede imaginar, ¿no? Nos dice la hermana, a los discípulos de Jesús en la barca. A ver, cada uno de nosotros podríamos imaginar. A ver, vamos a visualizar en nuestra mente a Jesús en la barca, ¿no? Acá hay una lámina aquí, ¿no? Jesús está en la barca, con primero predicando, y luego está aquí, ¿no? Con sus apóstoles en medio de la tempestad, ¿no? Entonces, imaginaros, ¿no?, que están en la barca, ¿no?, y que hay una tormenta, ¿no?, y la tormenta que sacudía, ¿no? Entonces, quienes observan, ¿no?, las olas, ¿no?, al golpear contra la cubierta y se afanaban para sacar el agua, ¿no? Pudo verlos moviendo las velas, ella dice, puedo verlos moviendo las velas y tratando de mantener algo del control sobre la pequeña barca. Ellos se enfocaban en sobrevivir. El momento y su petición de ayuda era urgentemente sincera. A ver, ¿quién más me puede dar su apreciación al respecto? A ver, José Luis, dime, ¿tú piensas que en verdad estaban en lo cierto los apóstoles de ir a despertar al Salvador y decir, ¿no?, que cómo duerme, que no tiene consideración o cuidado de lo que está pasando, ¿no? ¿Piensas tú que estaba bien su temor de ellos? La tempestad era terrible, tan terrible que era necesario que ellos pudieran acudir a su maestro. Yo pienso que sí, hermana. Lo que pasa es que ellos, al ver algo grande, ¿no? Algo que de repente les iba a ellos a botar de alguna manera, pues eh, ellos pensaban pues que a pesar que estar con Jesús ahí, pues no les permitía llegar a esa confianza del 100%, ¿no? Pero, o sea, ellos por el temor a ahogarse, a de repente caer en las olas y es por eso que acudieron a Jesús, ¿no? Cosa que hoy en día también cuando tenemos algún problema, a veces fuerte, siempre acudimos al Señor, ¿no? Yo creo que esa necesidad también de ellos al verse, estando el Señor al lado de ellos, pues creo que no les convencía, creo a ellos que no les iba a pasar nada, ¿no? Sin embargo, la preocupación fue pues, ir al Salvador y decir que Él haga algo, ¿no? Por ellos. Simplemente eso fue un modelo de fe, ¿no? Para que nos ha demostrado.
Bueno, sabían de que al menos podían recurrir al Salvador, ¿no? Hermanita Isabel, tú que el año pasado has sufrido por un momento muy difícil, ¿no? De salud en tu familia, ¿no? Y yo pienso que para ti ese momento sería como estar en esa barca con los apóstoles, con el mar embravecido y una tempestad terrible, ¿no? Dinos, en ese momento que tú estabas así, ¿sentiste ese sentimiento como sintieron los apóstoles, ¿no? De que a pesar de que nuestro Salvador, ¿no? Escucha las oraciones y ve, ¿no? Porque nuestro Salvador sentía, ¿no? Estaba durmiendo, pero él no se le escapaba nada, ¿no? Él estaba atento a todo, ¿no? Entonces, en ese momento que tú te encontrabas en esta aflicción tan grande, tal vez pudiste haber dicho como estos apóstoles, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué dices tú? Hermanita Isabel. Hermana Isabel, ¿estás ahí? Bueno, la veo allí, pero de repente habrá dejado un rato la sala. Bien, ¿alguno de ustedes que ha pasado ¿no? el año pasado o cualquier momento de su vida, un momento difícil en la cual tenían el temor, ¿no? De que de repente podrían perecer y pudieron decir, Señor, sálvame, o porque perecemos? ¿Alguno de ustedes? Tal vez nuestro obispo, a ver, que una vez también pasó un momento difícil cuando mi salud también estuvo muy quebrada. ¿Puede decirnos cómo se sintió en ese momento? Claro, hay momentos en que las aflicciones superan las fuerzas, aparentemente las fuerzas físicas, ¿no? Mentales, y uno necesita un alivio con algo mucho más fuerte y más profundo, ¿no? Es cuando a través de nuestra fe pedimos al Padre Celestial, ¿no? Que pueda poner su mano sobre nosotros y aliviar esa fuerza poderosa que nos oprime ese momento, ¿no? Y si tenemos obviamente la suficiente altura espiritual, el canal está abierto, ¿no? Con los cielos, a través del Espíritu Santo podremos tener una confortación y nuestro corazón será apaciguado, ¿no? En ese momento de aflicción. Y eso es lo que yo puedo testificar de que es cierto, ¿no? Y hay un momento, vuelvo a repetir, en qué sentido, de que ya no hay consuelo, ¿no? Terrenalmente, ni con conjeturas, ni explicaciones. Y solamente el Espíritu Santo puede calmar, ¿no? Esa aflicción en nuestro corazón. Muy bien, gracias, obispo, ¿no? En verdad, como dice aquí, muchos de nosotros tampoco somos diferentes a los apóstoles, ¿no? Sabemos que Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nos escucha, nos ve donde ellos están y saben, ¿no? De nuestras necesidades, las limitaciones que nosotros tenemos, ¿no? Y en este momento, ¿no? Verdad, en todos los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, en nuestro país, en otros lugares, ¿no? Que nos está zarandeando terriblemente, ¿no? Con esta pandemia, ¿no? Del COVID-19, que ahora se encuentra pues en una segunda oleada muy fuerte. En otros países muchas personas están falleciendo y en nuestro país pues también ya estamos viendo, ¿no? De que ya se está pudiendo apreciar de que ya los hospitales también están rebasando, ¿no? De personas, ¿no? Contagiadas, ¿no? Y pienso que es una gran preocupación para todos nosotros, ¿no? No sé si podrían apagar su micro. Hermano José, por favor, bienvenido. José, Magda, ¿podrían apagar, por favor, José, ¿podría apagar su micro, hermanito José? Porque se está filtrando el sonido. Gracias. Creo que no para. Bueno, entonces, como yo les decía, ¿no? ¿Es un momento difícil o no es difícil en el cual nosotros de nuevo nos encontramos? A ver, Angélica, ¿estás por ahí, Angélica?
Sí, hermanita. A ver, dinos tú, Angélica, ¿está difícil el momento de nuevo en el cual nos encontramos en este contexto? Pues es difícil, sí. Es difícil la situación por los lados que queramos verlo, ¿no? Tanto temporal y para muchos espiritualmente. Ujú. Gracias. Entonces es momento de agitación. Estamos de nuevo en la tempestad, ¿no? Aunque ya hemos aprendido a ser más resilientes, ¿no? Pero todavía hay el temor, ¿no? Por lo que se ha visto, tantos seres han perdido a sus padres, hermanos, hijos, ¿no? Ante esta pandemia, ¿no? Entonces, en ese momento de agitación podemos sentir que nuestra fe a veces está llegando hasta el límite de nuestra resistencia y entendimiento, ¿no? Guau, ¿cuándo podremos, ¿no? tener la vacuna para poder estar libre de todo esto? Todavía falta mucho tiempo, nos ha dicho el gobierno, ¿no? De lo que pensamos que iba a ser en abril, ahora es mucho más lejos el tiempo, y entonces, y vemos, ¿no? Que este virus pues sigue, ¿no? De manera tan virulenta, tan fuerte, ¿no? Entonces, las olas de temor pueden distraernos y causar que olvidemos la bondad de Dios, ¿no? En ese momento estamos diciendo, ay, otra vez, ¿no? Se está poniendo las cosas más difíciles y el temor, ¿no? Entonces, de modo que se limitan nuestras perspectivas y se nos impide ver con claridad. Sin embargo, son en esos tramos difíciles del trayecto que nuestra fe puede no solo ser probada, sino fortalecida, ¿no? ¿Algunas de ustedes me podría decir cómo se pudo fortalecer más su fe con lo que sucedió el año pasado? A ver, que fue tan difícil con la pandemia. A ver, alguien que pueda contestar la pregunta. Hermana Minta, hermano José, ¿alguno de ustedes? Sí, buenos días, hermanas. Buenos Sí, días. hermanita, para mí realmente ha sido un año muy especial porque a pesar de que no hemos podido reunirnos en las capillas y en especial como familia con mis niñas que ellas se encontraban ambas en Lima, hemos podido tener un poco más de acercamiento a pesar de las dificultades. Pudimos llevar a cabo todo el año el estudio del libro de Mormón como familia y el acercamiento realmente fue bastante. Por mí, yo realmente desearía que nunca se acabara esta pandemia porque realmente nos acercó más como familia que antes, porque normalmente ellas en Lima asistían a las capillas, los respectivos barrios y nosotros, cada uno empapelado con sus respectivas obligaciones, pero como familia estábamos bastante distanciados. Y este año de esta pandemia ha sido para mi familia una gran bendición porque hemos tenido ese acercamiento, hemos podido compartir los domingos las clases, hemos podido participar en muchas cosas y realmente para mí ha sido una gran bendición a pesar de los tiempos tan difíciles que se han vivido y que se están viviendo. Pero para mí y mi familia ha sido una gran bendición realmente el podernos fortalecer a través de esta crisis y el saber de que aunque las nubes sean oscuras, nosotros podemos aclararlas agarrados o aferrados a la mano del Señor, ¿no? Esa ha sido nuestra experiencia familiar en el plano espiritual, realmente ha sido algo muy maravilloso que ha sucedido en nuestras vidas. Gracias, hermanita Aminta, aunque muchos dirán que sí quieren que se vaya esta pandemia. Pero esta pandemia nos trajo un aprendizaje, y se logró, si pudieran apagar sus micros, le voy a agradecer, se logró de que se pudiera cumplir tal vez algunos objetivos que no se habían estado cumpliendo, ¿no? O sea, fue como una alerta porque lo que más podemos decir juntó o unió esta pandemia fue a las familias que estaban tan distanciadas, ¿no? Hoy en día que todos estamos, ¿no? Sumersos en nuestros afanes, buscando la forma, ¿no? De cómo poder tener una autosuficiencia económica, ya sea laboral, ya sea
de estudios, ¿no? De poder avanzar, ¿no? Uno está afanado, ¿no? Cada quien, ¿no? En sus actividades propias, ¿no? Y eso hizo de que nos alejáramos, ¿no? De la familia, la comunicación, como que no era tan fluida. Pero, ¿qué pasó, no? Ante todo esto, ante haber un confinamiento en casa, al haber entonces tiempo de poder compartir justamente un tiempo, ¿no? Con los seres que amamos y descubrir de que existen plataformas que nos permiten, ¿no? Estar unidos, como es esta, ¿no? Ya sea con los celulares, los WhatsApps, el Face, ¿no? Las llamadas, ¿no? Hay muchos medios y no solamente hablarnos, sino vernos, como lo hacemos ahorita en este momento, ¿no? Entonces, eso permitió y ayudó a que la familia se pueda unificar, ¿no? Y no por eso vamos a decir que se quede la pandemia, no, ya nos dejó el aprendizaje, ¿no? Y que se quede como una costumbre, ¿no? Como un hábito, ¿no? Ya que se ha podido unificar y se ha podido realizar, pues el día que esta pandemia ya no esté, que Dios lo quiera, porque también no queremos vivir, ¿no? En medio de tantas dificultades, aunque tal vez nuestros hogares no sean tocados, hay otros hogares que sí son tocados. Y aún existe el peligro que estamos en esta embravecida tempestad y podemos perecer también nosotros, ¿no? Solamente que nuestra confianza está puesta en Dios. Entonces lo que debemos nosotros es que ya que hemos logrado muchos objetivos, ¿no? Que no nos habíamos valorado, ¿no? Que no nos dábamos cuenta que cuán importante eran y que ahora lo estamos aplicando en nuestras vidas, ¿no? Como dicen, de leer las escrituras en familia, de conversar y estar más tiempo, ¿no? De esa comunicación activa que era la que no había, seguir, ¿no? ¿No? Que siga como ya un principio de valor en la familia, de tal modo que haya o no haya la pandemia, entonces nosotros podamos seguir, ¿no? Seguir cultivando lo que hemos podido lograr hasta este tiempo, ¿no? Entonces, como dice aquí, sea cual fuere nuestras circunstancias, podemos hacer el esfuerzo deliberado por edificar y aumentar nuestra fe en Jesucristo. En verdad, ¿no? La fe en Jesucristo de todos nosotros aumentó mucho más debido a que hemos tenido que, yo pienso que ha sido un tiempo en la cual hemos tenido que orar mucho, mucho, mucho todos los días durante todo este tiempo, ¿no? Pidiendo que, ¿no? Que por favor nos proteja, que por favor nos cuide, ¿no? De que no suframos ese virus. Si en caso algún familiar lo sufrió, suplicando a Dios que pudiera salir, ¿no? de esta enfermedad, ¿no? Entonces, todo esto ha permitido edificar nuestra fe y fortalecerlo, ¿no? Al tener, al recordar siempre, ¿no? Que somos hijos de un Dios que nos ama, que siempre Él escucha y está atento a nosotros, ¿no? Entonces nuestra fe crece conforme experimentamos con la palabra de Dios, con esperanza y diligencia, haciendo nuestro mejor esfuerzo por seguir las enseñanzas de Cristo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que esta fe crece, entonces dejamos la duda a un lado, porque tenemos la seguridad que Él nos va a bendecir, que Él nos va a proteger. Yo recuerdo en una ocasión en la cual estábamos pasando por problemas económicos muy difíciles. Recuerdo que habíamos ido a Lima, nos habíamos instalado allá para vivir por Luis Enrique, por sus estudios, ¿no? Estaba preparándose para poder postular a la universidad y bueno, no quisimos dejarlo solo porque estaba jovencito, ¿no? Con sus 16 años y sentíamos que deberíamos estar allí. Entonces, bueno, pues mi esposo tenía que quedarse acá en San Ramón por el negocio porque allá no era difícil para conseguir trabajo. Entonces él iba cada fin de semana y ahí estaba con nosotros, ¿no? Pero ¿qué pasa? De que, bueno, él, al no estar también mi presencia en el negocio, había dejado una empleada a cargo del público, parece de que el negocio también empezó a perjudicarse y ya se vieron las dificultades económicas, ¿no? De que mi esposo ya no podía ir
como antes, una vez por semana estar con nosotros, sino cada 15 días, ¿no? Y empezaron a haber deudas fuertes en el negocio, y llegó un momento en el cual pues ya no se podía más y tuve que optar por regresar, y ya, bueno, Luis Enrique ya se había madurado un poco más, ¿no? En seguridad, en sí mismo también para afrontar, ¿no? Ese afrontamiento, ¿no? A la situación, y ya lo dejamos instalado y me regresé, ¿no? Y como les dije, pues cuando regresé las deudas eran terribles, el negocio había bajado bastante, y recuerdo de que cada mes había una cantidad muy fuerte que pagar al banco. Y bueno, pues recuerdo de que trabajamos duro, ¿no? Para que pudiéramos juntar el dinero para pagar la cuota mensual, y recuerdo que en ese mes no podíamos juntar. Había muchas salidas, mucho flujo, ¿no? De otros pagos. Y recuerdo que ya solamente nos quedaba pocos días para pagar la deuda, y no teníamos nada, nada. Entonces yo estaba, me sentí como yo siento que se sintieron los apóstoles ante esa terrible tempestad, ¿no? Y decía, Señor, sálvanos, sálvanos, porque si no pereceremos, ¿no? Entonces, y recuerdo que me puse a orar y le dije a mi Padre Celestial, por favor, tú que eres grande y que para ti nada es imposible, si viniera tal cliente y mandara a hacer 5 millares de boletas, porque teníamos un cliente, un grifo que mandaba a hacer regular, si viniera tal cliente y mandara a hacer tanto de trabajo de imprenta, si viniera tal cliente, a veces venía para traer sellos, pues una vez, por decir, o vez al año, y viniera y nos trajera para hacer 20 sellos, y si viniera tal cliente y nos trajera, había sacado más o menos, había gozado, ¿no? Si cuánto necesitábamos pagar, y si tal cliente viniera, podríamos juntar para pagar, ¿no? En esos días. Y yo no dudé en enumerarle a cada cliente con su nombre y la cantidad que necesitábamos, ¿no? Y le rogué y le supliqué que por favor, ¿no? Que esa era nuestra única salvación para poder juntar para pagar la cuota de ese mes. Y recuerdo que aún así de mi fe, pues yo me sentía atemorizada. Me sentía atemorizada sabiendo que, y si Dios no, de repente no llega a escucharme bien, ¿no? O si no, no considera lo que yo le estoy pidiendo, es mucho, en verdad. Y recuerdo de que mi oración fue muy larga, y ese día yo tenía que ir al negocio a las 3 de la tarde, que se abría, entonces no me sentí en la capacidad de estar allí. Necesitaba orar, necesitaba consuelo, necesitaba fortaleza, ¿no? Leyendo mis escrituras y todo, ¿no? Y a la vez pues mis lágrimas también no caían, entonces no me sentía, ¿no? Emocionalmente bien para poder estar en el negocio. Hasta que ya me tranquilicé y me fortalecí y dije, todo lo dejo en tus manos, porque para ti tú eres el único, ¿no? Que puede hacer todo lo posible, ¿no? Todo lo imposible posible, ¿no? Y más o menos como casi a las 6 de la tarde ya me dirigí a la tienda. Y apenas llegué, entonces la señorita que trabajaba con nosotros me dice, señora María Luisa, mire lo que ha pasado. Ha venido tal cliente, el señor tal, y nos ha demandado hacer 5 millares de boletas. Ha venido la empresa tal y nos ha mandado hacer 20 sellos. Ha venido tal cliente y nos ha mandado hacer esto, esto, esto y esto. Y créanme que por cada persona, por cada empresa que yo supliqué en esa tarde, para que pudiera venir a traer trabajo y podamos hacerlo en la semana y juntar el dinero que se necesitaba, todos, cada uno de ellos vinieron esa tarde. Todas las personas que mencioné con nombre y la cantidad que yo le pedí. Solamente puedo decir gracias, Dios mío, porque siempre estás allí y siempre nos escuchas, ¿no? Y pasaron los días, entregamos los trabajos y pagamos la cuota sin morosidad y sin problemas, ¿no? Entonces, en verdad, nuestra fe crece, ¿no? A medida que nosotros nos esforzamos por seguir las enseñanzas de Cristo, ¿no? Cuando cumplimos con el día de reposo, cuando cumplimos con pagar nuestros diezmos, entonces podemos sentir y pedir a nuestro Padre Celestial que se abra la ventana de los cielos y que pueda derramar sus bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Por qué? Porque podemos pedirlo, ¿no?
Estamos en la capacidad porque estamos cumpliendo. El Señor dice, yo el Señor estoy obligado cuando hacéis lo que yo os digo. Mas cuando no hacéis lo que yo os digo, ninguna promesa tendréis. Entonces, si nosotros nos esforzamos por vivir el Evangelio, podremos tener la paz y la confianza de pedir que abra esas ventanas y que nos ayude en esos momentos tan difíciles, porque Él ha dicho que Él nos bendecirá. Entonces, nuestra fe se purifica conforme confiamos con paciencia en los méritos, misericordia y gracia del Santo Mesías, ¿no? Si bien la fe no es un conocimiento perfecto, porque todos los que estamos aquí tenemos fe en Dios el Padre, en Jesucristo su Hijo, pero no lo hemos visto en persona, no hemos sentido su poder, su fuerza, su espíritu en nosotros. Sabemos de ellos por las escrituras, por ellos lo conocemos, ¿no? Pero nosotros no lo hemos visto. Entonces todavía no es un conocimiento perfecto como lo tuvo el hermano de Jared, ¿no? Que dijo, Padre, si tocaras con tu dedo, o Señor, si tocaras con tu dedo cada una de estas 16 piedras, esas alumbrarían, iluminarían el barco, ¿no? Para ir a la tierra, ¿no? De promisión, esa tierra prometida que el Señor les había enviado, ¿no? Pero cuando ya él vio el dedo del Señor, pues él se le manifestó tal como vendría al mundo, ¿no? El cuerpo que tomaría al venir acá Jesucristo. Entonces ya dejó de ser para él fe, sino al verlo ya llegó a ser un conocimiento perfecto. Por ahora nosotros estamos en esa fe, ¿no? El Eneas Maiswell dijo, trae consigo una profunda confianza en Dios, cuyo conocimiento es perfecto. Él sí tiene conocimiento perfecto. Incluso en épocas turbulentas, la fe en el Señor Jesucristo es enérgica y resiliente. Nos ayuda a eliminar las distracciones que no tienen importancia y nos alienta a seguir avanzando en la senda de los convenios. La fe nos impulsa a través del desánimo y nos permite enfrentar el futuro con determinación y hombros firmes. Me imagino que será como estar en una barca y que estamos en medio, ¿no?, del océano y de pronto que como que no hay aire o viento, perdón, para poder avanzar. Entonces yo siento que la fe, ¿no?, es ese viento, ¿no?, que impulsará a esa barca, a esa nave, a poder navegar, ¿no?, en esas aguas, ¿no? Entonces, es esa energía, ¿no? Esa energía que mueve, que impulsa. Nos anima a pedir que se nos rescate y se nos auxilie, conforme oramos al Padre en el nombre de su Hijo. Y cuando las encarecidas súplicas parecen no recibir respuesta, nuestra constante fe en Jesucristo produce paciencia, humildad y la habilidad para pronunciar con reverencia las palabras hágase tu voluntad. Tenemos también que tener presente de que muchas de nuestras súplicas y nuestras oraciones serán oídas, pero no serán respondidas en la medida de nuestra necesidad, como nosotros quisiéramos, ¿no? Porque la voluntad de Dios es grande y Él en su visión ve qué es lo mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Yo recuerdo cuando mi madre estaba grave el último día que la pude ver en vida, ¿no? Dios la había protegido y le había permitido vivir 2 años, que lo que los médicos habían dicho que no viviría más, pero ella logró vivir. Pero la última mañana ya estaba pues helada, ¿no? Y su presión bajó, su respiración ya era más tenue. Y entonces sabíamos que podría ser ese día, ¿no? El día difícil, ¿no? Que tanto sabíamos que iba a llegar y que no queríamos. Y recuerdo de que a los pies de ella empecé a frotarla, para tratar de calentarla, ponerle bolsa de agua caliente, pero el pie no se calentaba, seguía frío, seguía helado. Entonces, arrodillada que yo estaba al pie de su cama, empecé a suplicar y le decía a Dios, en tu grandeza tú haces tantos milagros y has hecho un milagro con ella. Sé que si tú quisieras, si es que es tu deseo, me podrías permitir salir de este estado en el que se encuentra y darle de nuevo la vida y que se quede un tiempo más con nosotros, ¿no?
pero recordé que debería hacerse siempre la voluntad del Padre. Y le dije, Padre, que se haga tu voluntad como tú lo quieres, ¿no? Y recuerdo que terminé llorar en sollozos, ¿no? Mi oración. Y cuando levanto mi rostro y veo a mi madre, le veo dar su última mueca y su último suspiro y ella partió, ¿no? Entonces, habrá veces que nosotros debemos aceptar la voluntad del Padre, porque Él sabe en su infinita sabiduría por qué, lo hace. En nuestro caso, nos quedamos 4 hijas huérfanas de madre. Yo tenía 16 años recién cumplidos, mi otra hermana tenía 14, la otra 12 y la última 5. Y mi madre era el sostén económico y la fortaleza de fe, de motivación, de entusiasmo en el hogar, ¿no? Y uno puede decirse, pero ¿cómo Dios es sabio de dejar, ¿no? cuatro hijas, ¿no? Solas sin su madre en una época que la necesitan tanto, ¿no? Pero yo puedo decir que aunque nos haya costado tanto dolor y tanta tristeza su partida, tuvimos todas nosotras que aprender a madurar antes de tiempo. Yo tuve que ser madre de 3 pequeñas, ¿no? Y poder velar y ver por ellas. Y ellas también aprendieron a ser resilientes en sus vidas, ¿no? Y cada una de nosotros pudimos salir adelante en nuestras pruebas y adversidades. Todas estamos firmes en la iglesia, casadas y selladas, ¿no? En el templo del Señor. Y aunque algunas ha tenido, casi todas hemos tenido muchas dificultades, hemos sabido sobrellevarlas, ¿no? Y hemos sentido que Dios nunca nos abandonó y que Él estaba allí al poder, a pesar de los dolores espirituales, de su ausencia de ella, pero pudimos sentir que Él estuvo con nosotros y nos acompañó, ¿no? Bien, el presidente Russell M. Nelson enseñó. A ver, algunos de ustedes, Angélica, ¿te es permitido ver lo que dice la lámina? Lo que dice el presidente Russell M. Nelson. ¿Puedes leerlo, por favor? Sí, hermana. Gracias. Dice, el presidente Russell M. Nelson enseñó, no debemos permitir que nuestros miedos desplacen nuestra fe. Podemos combatir nuestros miedos mediante el fortalecimiento de nuestra fe. Comiencen por sus hijos. Permítanles sentir la fe de ustedes, aun cuando afronten pruebas difíciles. Centren su fe en nuestro amoroso Padre Celestial y en su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Enseñen a cada precioso niño o niña que él o ella es un hijo de Dios, creado a su imagen, con un potencial y un propósito sagrado. Cada uno nace con retos para superar y con fe que debe desarrollar. Hace poco escuché a 2 niños de 4 años hablar de su fe en Jesucristo al responder a la pregunta, ¿de qué manera los ayuda Jesucristo? El niño dijo, sé que Jesús me ama porque murió por mí. Él también ama a los adultos. La niña dijo, Él me ayuda cuando estoy triste o de mal humor. También me ayuda cuando me estoy hundiendo. Gracias, ¿no? Los niños, ¿no? Es de verlos a ellos, cuando nosotros les enseñamos el Evangelio, podemos ver que ellos a esa edad tienen una fe grande y fuerte, ¿no? Yo recuerdo una ocasión que cuando estábamos en la chacra, fuimos toda la familia y Enrique se puso mal, estaba, no sé qué cosa, ellos estaban pequeñitos, tendrían, no sé, 6 años, ¿no? Hugo tendría de repente 7 y Enrique tendría 5 años, porque Hugo es mayor, ¿no? que Enrique. Y recuerdo de que estaba mal y estaba con fiebre, y en ese momento Hugo le dice a Enrique, te voy a dar una unción de salud, le dice, ¿no? Para que te sanes, ¿no? Como él había visto que su papá nos daba unción de salud, ¿no? Cuando nos encontrábamos enfermos, él decía, ¿no? Si yo te doy una unción de salud, tú te vas a sanar y vas a estar bien, ¿no? Entonces, esa es la fe de ellos, ¿no? De saber de que todo es posible, ¿no? Ese es el sentimiento que ellos tienen en sus corazones, ¿no? Jesús declaró, por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito,
yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces vemos aquí que gracias a nuestro Salvador Jesucristo, gracias a su expiación infinita, nosotros tenemos oportunidades en nuestras vidas de comenzar de nuevo. Si hemos fallado, ¿no? Si hemos cometido alguna falta, ¿no? que es mal vista ante los ojos de Dios, ¿no? Sabemos que hemos pecado. Entonces, si sentimos ese pesar en nuestro corazón de saber que hicimos mal, que actuamos mal, que pensamos mal, que hablamos mal, sabemos de que existe el arrepentimiento, ¿no? Un arrepentimiento sincero de corazón permite, ¿no? Que nosotros en nuestra humildad, al pedir perdón a Dios y prometer no volverlo a cometer, ¿no? Entonces permite que ese pecado pueda ser perdonado, que pueda ser borrado, ¿no? En la historia, ¿no? En el libro de nuestras vidas, ¿no? Que los ángeles escriben, ¿no? De tal modo que por la expiación infinita de Jesucristo, ese pecado, pues, no sea, ¿no? Expuesto aquel día, ¿no? En la cual tengamos nosotros que comparecer ante Dios, ¿no? Porque la preciosa sangre de Jesucristo ha sido quien ha permitido, ¿no? Que sea perdonado y que sea olvidado. En su infinito amor de Dios, que es tan grande, que no es como el de nosotros, que a veces algo nos hacen o algo nos dicen y lo estamos recordando, ¿no? Una semana, un mes, me dijiste eso, me dijo el otro, se portó así, ¿no? Y lo recordamos un mes. ¿Cuántas familias se han distanciado por problemas que han tenido, ¿no? Y años que no se hablan o que no se han hablado, ¿no? Por recordar lo que me dijo, lo que me hizo, ¿no? Me defraudó. Y gracias que nuestro Padre Celestial en su amor perfecto, Él no es así, ¿no? Él lo olvida y no lo vuelve a recordar jamás, ¿no? El presidente Nelson dijo recientemente, él prometió que resultará en menos temor y en mayor fe si realmente comenzamos de nuevo a escuchar, prestar atención y dar oído a las palabras del Salvador, ¿no? Entonces, ¿no? Queridas hermanas, hermanos, ¿no? A pesar, ¿no? De las desafiantes circunstancias actuales, ¿no? En la cual nos encontramos, todavía estamos inmersos en esta pandemia que no ha desaparecido. Aún estamos en peligro de poder ser contagiados de nuevo. Ahora dice que ya apareció una cepa en Perú y eso es mucho más peligroso para nosotros, ¿no? Y nos pone una mayor inseguridad. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hemos tomado sobre nosotros el nombre de Jesucristo por convenio, ¿no? Como dice aquí, tenemos fe en su poder redentor y esperanza en sus grandes y preciadas promesas, ¿no? Recordemos de que en una ocasión, pues, cuando en Egipto vino las plagas, ¿no? Una de ellas era que los hijos mayores, ¿no? Serían, ¿no? Serían llevados por el ángel destructor que pasaría por sus casas, ¿no? Y el Señor protegió, ¿no? A su pueblo. Él nos puede proteger a nosotros, ¿no? Por nuestra fe y nuestra obediencia. Esto no quiere decir que no nos va a dar o que si nos dio, entonces nosotros hemos fallado y Dios no nos ha protegido. Eso no se quiere dar a entender, ¿no? Sino que nos protegerá de poder sobrellevar en ese momento si nos diera la enfermedad, ¿no? De poder ser sanados, de poder ser salvos, a no ser que Él tenga otra voluntad para nosotros o para algún miembro de la familia que en su sabiduría infinita sabe por qué permite que eso suceda. Y nosotros deberemos guardar aún así, a través de esos momentos difíciles, la fe de saber de que la voluntad de Dios es perfecta y por lo tanto será perfecta también en nuestras vidas, aunque tal vez en ese momento nosotros no podamos entender, ¿no? Tenemos motivos para regocijarnos porque nuestro Señor y Salvador está muy al tanto de nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestros pesares, ¿no? Y así
Así como Jesucristo estuvo, ¿no? En esa barca, ¿no? En esa noche con sus discípulos, ¿no? Él ahora está en nuestra barca. Él está ahora aquí con nosotros, con nuestras pruebas, adversidades, problemas. Él se encuentra con nosotros, ¿no? A veces pensamos que está descansando y que no se da cuenta de lo que sucede. Pero Él sí, Él está atento de todo lo que nos pasa, ¿no? Y muchas veces vamos a ir, ¿no? Y decirle, ayúdanos, sálvanos, porque perecemos. Y Él dirá a ese problema, a esa adversidad, dirá, calla, enmudece. Y luego esta terminará en su tiempo de vida. Sé que Dios nos ama, que somos hijos e hijas especiales de Dios. Sé que Él escucha siempre nuestras oraciones y sé que Él nos bendecirá a medida que nosotros obedezcamos sus leyes, sus mandamientos, permanezcamos fieles y firmes con una esperanza grande en Él, en su amor, en su sabiduría. Y lo dejo con todo cariño en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.